Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Y aquí la idea es simplemente como seguidores de Cristo Jesús, de cualquier iglesia, cualquier grupo, no importa. Pero estamos aquí para charlar sobre lo que es la vida de una persona que sigue al Señor Jesús, hablar de cosas bíblicas. En estos días estamos charlando un poco sobre el libro de Efesios. De vez en cuando estoy aquí tipo enseñando, compartiendo, como si fuera algo muy informal. Por eso el café, a propósito, es la taza tuya. Salud. Y aquí estoy el día de hoy con Karen, mi amiga, mi ayudante y la persona que me hace preguntas. Sí. Y porque es abogada, ¿por qué te invité? Porque tiene preguntas tan profundas a veces y todo esto, pero estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y Karen, estuvimos charlando de esto antes de comenzar el día de hoy. Explícales a nuestros amigos qué estuvimos charlando. Sí, bueno, nosotros cuando nos sentamos a conversar acá, no tenemos nada preparado en el sentido de que no hay un guión establecido o como tal vez en el mundo técnico audiovisual le dicen una pauta, ¿verdad? Nosotros desarrollamos la conversación como si nos hubiésemos encontrado en un café o en un restaurante o en la sala de nuestra casa. Entonces, yo creo que eso iba aunado a un poco lo que usted estuvo compartiendo en los últimos podcasts, que la idea es pensar de acuerdo a lo que creemos y a partir de ello efectuarlo, ¿no? Pero a veces siento que podemos tener una flojera para ello. Exactamente, y para ustedes que han llegado quizá por primera vez a este podcast, estuvimos hablando sobre Efesios capítulo 4 y yo hice el comentario, quizá varias veces, que para mí uno de los problemas de la iglesia hoy día es que estamos diciendo a la gente qué pensar en vez de cómo pensar de una forma bíblica. Y como consecuencia, muchas personas están allí en las congregaciones diciendo, pastor, dime qué hacer, dime qué pensar. Y no es la meta, ni es la responsabilidad del pastor, sino enseñarles cómo tomar las escrituras, cómo tomar la guía del Espíritu Santo, cómo tomar la vida y pensar bien, según preceptos bíblicos. Exacto, y creo que también las preguntas que le hago están basadas en lo que tal vez nosotros tratamos de procesar, ¿verdad? No es algo, no hay un auditorio acá tipo conferencia, ¿verdad? Que en el que todos tienen que mantenerse calladitos o no es usted un artista que ha llegado a hacer una conferencia de prensa donde las preguntas tienen que ser cortitas, sino es eso, es un disfrutar, pero ahora que hemos estado hablando de los pensamientos, creo que también es un ejercicio mental, ¿verdad? De tratar de captar lo que dice la palabra, ¿no? Lo que dice la palabra. Y que, por cierto, ha estado muy, muy interesante. Me encantó cuando usted habló de la cosmovisión, que nos ayuda a tener un nuevo comportamiento. Pero sí hay una pregunta que le quiero hacer porque quiero que me explique, o que nos explique, mejor dicho, cómo se usa actualmente esta definición de capacidad orgánica de amar. Que usted yo decía, capacidad. ¿Yo dije eso? Sí, usted dijo eso. Entonces yo dije, capacidad orgánica, y empecé a pensar así como algo biológico, ¿verdad? Entonces dije, me sentí un poquito confundida, dije, ¿cómo es la capacidad orgánica? Gracias por la pregunta, qué buena pregunta, y también digo que cuando estoy compartiendo en el podcast enseñanzas bíblicas, estamos charlando sobre la Biblia. Y tampoco tengo guión, tengo algunas notas para no olvidar ciertos puntos principales o lo que fuera.
pero a veces cosas así se me salen. No, y me pareció excelente porque justo la otra vez escuché que alguien decía que son palabras que también salen a flote, como actualmente se habla de empoderado, holístico, orgánico, y ya ahora se está usando Exactamente. mucho esa palabra, entonces quería entenderla. Bueno, lo que estaba en mi mente, creo, Ujú. aquel día, hace días, pero en aquel tiempo creo que estaba pensando en un contraste entre algunas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, entonces tengo que amar, entonces, ¿cuáles son los cinco pasos que tengo que seguir para amar bien a mi prójimo, a mi Ujú. familia, etcétera? Y por eso digo que muchas veces estamos pidiendo guía en qué pensar en vez de entender que si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Ujú. entonces, y si Él controla nuestros seres, el amor que tenemos es un amor que sale de una forma tan natural, un Ujú. amor orgánico Ok. en ese sentido. O sea, Ujú. no es algo forzado, no es Ok. algo que, bueno, la verdad es que te odio, pero la Biblia dice que tengo que amarte, así que voy a amarte. Ujú. Para mí eso no es un amor genuino, es algo que sale a la fuerza para cumplir con las reglas Ujú. en vez de ser controlado por el Espíritu Santo y que el amor salga tan naturalmente como salió de nuestro Señor Jesús. Y me hace pensar como en una planta, ¿no? Porque la Mm, planta, cuando escucho la palabra orgánico, pienso en que no le han puesto fertilizantes, ujú, ¿verdad? Que no la han alterado genéticamente, ujú. sino que al ser orgánico, la semilla no ha sido alterada para empezar, y al ser plantado esa planta tiene raíz, tiene tallo, tiene tronco, ramas, o si es una planta distinta, tiene hojas, y pienso en que es algo que viene desde la raíz, recorre todo y va hacia las hojas y hacia los frutos. Interesante. Y pues precisamente esta misma figura emplea Pablo varias veces, Ujú, otros escritores bíblicos también. Por ejemplo, Pablo habla a los Gálatas en cuanto al fruto ujú, del Espíritu Santo y el hecho de que tenemos que crecer, siempre ujú, estar creciendo. ujú. Y gracias por que nos recuerda cosas tan elementales como el amor, ¿no? Y cómo tal vez solucionar muchas veces cuando hay enojo o circunstancias, sin que el enojo sea malo, como usted dijo, ¿no? Que Mm, el ujú. enojo era un sentimiento para poder solucionar algo que... Es como la lucecita roja en tu carro. Ok. Cuando aparece, algo anda mal. Ujú, Entonces, a lo mejor vamos a pararnos y ver qué pasa, cuál es el problema. ujú. Y así funciona el enojo. Es una emoción orgánica que el Señor nos da para solucionar problemas, no para buscar venganza ni nada al estilo, ni para mantenernos amargos, enojados y toda la cosa, sino el enojo cuando aparece. Por eso Pablo dice ahí en esta misma carta que escribió a los Efesios, que es algo que tenemos que tratar antes de que se ponga el sol, es decir, Ujú. ahora mismo. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre el enojo y la amargura? Para mí, pensándolo así nomás, Ujú. sin tener tiempo para hacer estudios de palabras, etcétera, para mí el enojo es una emoción, como digo, mientras que la amargura es la Ah. consecuencia de un enojo no resuelto. Y yendo nuevamente a las plantas que estamos hablando, es como si el enojo se hubiese enraizado. O sea, el enojo se enraiza y Exactamente. crece la amargura. Es como una enfermedad en la planta que Mm, podría ser fatal. ok. Y por ejemplo, cuando en la palabra encontramos expresiones como que Pedro lloró amargamente o que Ana, cuando Ana estaba pidiendo también el deseo de su corazón, también existe ahí que ella tenía amargura en su alma. Entonces, eh, ¿eso era una amargura transitoria
o como usted dice, ya la amargura es algo que está ahí estancado? La pregunta es excelente, por supuesto, pero yo creo que allí en cada uso de la palabra tenemos que buscar el contexto. Por Ya. ejemplo, allí cuando dice que Pedro lloró amargamente, para mí, y bueno, yo leo la Biblia en varios Ujú. idiomas y siempre me fijo en cuál es la palabra que se escoge Mm, en ese idioma, porque para mí el sentido del autor, de Juan, en ese sentido, hablando de la reacción de Pedro, solamente para decir que lloró incontrolablemente, ok. mucho, Ujú. o sea, de su alma, Claro, claro, como algo que, pero no un implica necesariamente desahogo que es una ya. persona amarga. Ok, ok. Es en ese momento su angustia era tan profunda, su pesar, ¿verdad? Exacto. Que era amargo porque había fallado. Correcto. Ok. Así es, y por eso es tan importante, y no quiero meterme en problemas, pero por eso a través de los siglos la iglesia ha tenido necesidad de personas para entender el hebreo, el griego, el arameo, los lenguajes en que se escribió la Biblia hace siglos atrás, Ujú. porque se pueden traducir, pero estuvimos hablando de esto también esta mañana, cómo es que el idioma cambia. Sabe que tenía en la punta de la lengua eso porque justo estábamos hablando con nuestros hermanos nuestros amigos que nos ayudan con la cámara y el Ujú. micrófono, de cómo el lenguaje va cambiando. Exactamente, como dicen a veces caliche, las Mm. expresiones que usamos en la calle y Sí. cómo es que el idioma cambia tanto. En estos meses, porque yo pasé un mes entero en Sao Paulo, en Brasil, y por eso he tenido bueno, el deseo de mejorar mi portugués, así Ujú. que tengo como 4 o 5 meses de estar leyendo mi Biblia en portugués. Excelente. Pero es muy interesante porque, bueno, tú sabes y has estudiado también un poco el portugués, que hay palabras parecidas en Ujú. los dos idiomas que Sí, tienen sentido totalmente diferente. sí. Y por eso cuando estamos leyendo la Biblia, los traductores tienen que escoger palabras que dan honra a la palabra original, pero que Ujú. se pueden captar en el idioma contemporáneo, Sí. pero en el momento, porque por ejemplo usamos mucho la Reina Valera de 60, Ujú. excelente la traducción por supuesto, pero estamos hablando de hace 70 años. Sí, sí. ¿Y cómo es que el idioma ha cambiado desde entonces? Y sabe, a mí me encantó cuando usted dio el ejemplo, bueno, me pareció triste el ejemplo, pero me encanta haber abstraído la aplicación de cuando usted comentó acerca de su hermano de sangre, que él tocaba el piano y que lo único que le dijeron alguna vez fue que él tenía el cabello muy largo, ¿verdad? Y que no hubo una comprensión, a veces no tenemos la comprensión a las nuevas generaciones, Ujú. ¿no? Porque así como usted dice, el lenguaje cambia cuando uno conversa con una persona más joven. Están diciéndote lo mismo, pero con otras palabritas. Exacto. Y es difícil. Hace tiempo en inglés los jóvenes decían, oh, that's bad, es malo, Ajá. para decir que es bueno. Ah, interesante. Pero así es el mundo en que vivimos y por Sí. eso yo creo que en las iglesias muchas veces tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Muchas iglesias todavía usan la Reina Valera 60, que es excelente como traducción, pero como digo, tiene 70 años. Es entendible, por supuesto que sí, Ujú, pero muchas palabras han cambiado su sentido. ujú, Además, viene de España. ujú, Nosotros vivimos en la América Latina y ujú, tenemos otro vocabulario, otra ujú, forma de hablar. ¿Podemos entendernos? Sí, sí, pero ujú. es muy posible malentender lo que alguien está diciendo y por eso yo creo que en las iglesias muchas veces la gente que no conoce al Señor entra y estamos esperando que aprendan nuestro idioma Ujú. antes de poder acercarse al Señor.
Ujú. Y yo pregunto a veces si no sería mejor, si nosotros queremos tener un idioma muy técnico, entonces Ujú. vamos a hacer el esfuerzo para aprender un poco el griego, el hebreo, y vamos a hablar entre nos como gente normal Sí, y no como si tuviéramos otro idioma. Y yo sí. creo que muchas veces en las iglesias usamos palabras trilladas o frases trilladas Ujú. para hablar entre nosotros y la gente viene de afuera y no entiende. Ujú. Cuando Pablo hablaba a los corintios acerca de hablar en lenguas y todo eso, no para entrar en ese Claro. tema, pero él decía que, bueno, si la gente entra y están hablando en otros idiomas y no hay alguien para interpretar, ¿qué van a decir? Que están locos. Ujú. Y honestamente es lo que dicen algunos inconversos cuando llegan a la iglesia por primera vez, están locos Ujú. porque no hay una buena comunicación. Y creo que como lo que usted decía, ¿no? El andar en amor nos hace crecer, madurar y vivir vidas auténticas, Ujú, ¿no? Porque creo que también debemos saber dar lectura a los momentos, ujú, ¿no? Hay momentos en los que se puede hablar tal vez de una manera más sofisticada ujú, y hay momentos en los que no, y hay momentos en los que simplemente debemos de callarnos, ¿no? ujú. Entonces, yo le quería hacer una preguntita, porque yo sé que a usted le encanta el libro de Efesios. Cuando usted enseñaba todo esto, mencionó 2 veces que esto le emociona mucho, que hablar del amor, de lo que enseña Efesios, Ujú, le, le emociona. ujú. ¿Por qué? Hmm, qué buena pregunta. Nadie jamás me ha hecho esa pregunta. Cuando yo me convertí, era universitario y mis padres me habían criado en una iglesia presbiteriana, una buena iglesia, pero digamos no evangélica, entre Ujú, comillas. ujú, Y había una mujer en una emisora de radio en que yo trabajaba que tenía un programa. Ella era una mujer pentecostal, evangelista y todo esto. Y ella tiene la misión de ganarme a mí, convertirme a mí. Y yo la odiaba, en serio, la odiaba. Y Ay, yo discúlpeme decía que me ría. que está totalmente loca, una enferma mental, y así fue la actitud que tenía. Ujú. Pero seguía amándome, amándome. Y entonces, es mi amiga Siri que, Muchos amigos hoy día exactamente, no sé si también. eso te ha pasado, pero está hablando y hablando y de repente tu reloj está hablando, tu celular, Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para sí. ayudarte? Y, Pero y nuevamente para que sepan que esto no exactamente, es algo, nada pensado, nada planificado, sí, aquí estamos. muy, muy buen icebreaker, ¿verdad? Exactamente. Pero no, es que esta mujer por fin me convenció Ujú, ir a una presentación, una película de Billy Graham y así comenzó ujú, mi peregrinaje espiritual y ujú, meses después llegué a depositar mi fe en Cristo Jesús y hablando del amor orgánico, ujú. sin pensarlo bien, hubo algo en mí. Yo tengo que decirle a esta mujer que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Ah, Y entonces yo fui a su casa, me senté en la sala con ella, con su esposo, y les conté la historia de cómo es que deposité mi fe en Cristo Jesús. ujú. Y la cosa más increíble pasó. Quedé amándolos. La mujer que odiaba Ujú, meses antes y ahora ujú, la amo y hasta el día de hoy la considero como mi madre espiritual. Ya ujú, tiene años de estar en el cielo, por supuesto, ujú, hace mucho tiempo, pero siempre está en mi corazón. Y por eso digo que cuando pienso en este tema del amor, que sea algo no forzado, sino algo tan ujú, natural que sale del espíritu. Y además, el libro de Efesios, cuando yo iba creciendo en mi fe, ah, yo como loco estaba leyendo la Biblia vez tras vez tras vez y quise aprender a memorizar. ujú. Y entonces el primer libro de la Biblia que memoricé fue Efesios.
Excelente. Y por eso digo que para mí hablar sobre el libro de Efesios es un poco emocional hasta el día de hoy. Claro, tiene un significado, Es muy personal. sí, personal, Ujú. exacto. Qué lindo de verdad, pastor. Muchas gracias. Creo que esas son todas mis preguntas y de verdad que ha sido graciosísimo eso que ha pasado con su reloj. Con... Discúlpenme, tenía la risa aguantada. Disculpen, amigos. No, eso me pasó predicando en una iglesia hace algunos meses atrás. Yo estaba predicando, emocionándome y todo Ujú. esto. Entonces, obviamente, toqué el púlpito de una forma muy dura Ajá. y Siri me estaba preguntando, ¿caíste? ¿Estás bien? Llamo a ambulancia. No, no, estoy bien. No, y de verdad, creo que ha sido la manera espontánea de concluir esta conversación, Exactamente. porque como les digo, amigos, esto es espontáneo, no porque no estemos conscientes de que tenemos que estar preparados, Sí. porque yo sí escucho los podcasts, es más, esta vez los escuché 2 veces cada uno, porque estaban interesantes y necesitaba que, como dicen en inglés, que sink in, ¿no? Que como Ujú. absorberlo, como que el agua Exacto. se quede ahí y yo me empape de eso, me empape de eso. Y sabes, Karen, y como dices, buen lugar para cerrar el podcast de hoy, pero es precisamente lo que tengo en mente, porque tengo más de 50 años de estar enseñando la Biblia Ujú. en un sentido académico, en un sentido congregacional, entrenando todo esto, pero encuentro que cuando tengamos mucha información, no pasa nada si no tenemos la oportunidad para charlar, para Sí. personalizarlo. Y por eso la idea de este podcast es el hecho de que tan informal, tan instantánea como si fuera, como dijo Karen antes, como si estuviéramos en un café, compartiendo café, alguna bebida, lo que sea. Y estamos hablando de cualquier cosa y yo encuentro que estos son los momentos cuando más aprendizaje sucede. En aquellos momentos cuando tengamos esta libertad, esta oportunidad para hacer preguntas y todo esto es muy informal. Esto para mí es lo que es el discipulado, perdonen. Y hay buenos cursos y libros, escribí uno, no tiene nada de malo, pero eso no es todo lo que es hacer discípulos. Es compartir la vida, es tener relación interpersonal, es compartir, es hacer preguntas, no es algo que salga de un curso, de un libro, ni de un podcast. Entonces estamos haciendo lo mejor para asimilar lo que sería tener una conversación, pero a la misma vez animándote. No sé dónde estás, no sé dónde vives, no sé cuál iglesia asistes, pero tú y yo todos necesitamos estas relaciones entre creyentes para poder crecer a fondo. Así se llama este podcast, Crecer a Fondo, y aquí te estamos esperando la próxima vez. Es posible suscribirte al podcast en cualquier lugar en donde nos encuentras, sea Spotify, sea Google, sea Apple, sea el sitio web de Graceway. Pero aquí estamos y cuando puedes suscribirte, entonces te vamos a informar cuando salga otro episodio más, normalmente cada 8 días. Pero Karen, muchas gracias No, un y gusto. muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros el día de hoy y aquí los esperamos hasta la próxima vez.